Y es el momento de analizar el coste, el impacto de esas medidas anunciadas por el Gobierno y Generalitat Valenciana para las empresas y autónomos afectados por esa DANA, unas ayudas que ya se han podido cuantificar en casi 11.000 peticiones para las numerosas empresas y que variarían esas ayudas entre los 10.000 y 150.000 euros y que funciona en base al tamaño y volumen de facturación de las empresas, por encima incluso de los daños. También está incluida medidas fiscales con exenciones de pagos de impuestos, también de moratorias de préstamos hasta enero y principios de febrero de 2025 y en definitiva estas ayudas que, como saben, se pueden solicitar desde hace ya varios días y las líneas ICO que han ido con cierto retraso. A partir del martes 26 de noviembre se comenzaron a formalizar esas medidas. Vamos a analizarlas a fondo, esas 110 medidas, recordemos, para los afectados por la DANA por valor de 3.765 millones de euros con Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien. Aquí, bueno, muy bien. Siempre que se habla con un tema de la DANA, decir muy bien, pues es una cosa no muy oportuna, pero admitámoslo como un gesto de cortesía en la conversación. Por supuesto. Bueno, son 110 medidas que anunció el Gobierno. El volumen asciende, los cálculos del Gobierno, 3.675 millones. ¿Cuál es tu valoración general? ¿Son suficientes las ayudas? ¿Son razonables? Vamos a ver, se ha producido una destrucción sin precedentes en un entorno territorial muy pequeño a efectos de la economía nacional, pero muy relevante a efectos de la economía regional y a efectos básicamente también de los lugares específicos que se han visto dañados. Y ha tenido un efecto colateral que es relevante y que se pierde sustancialmente de vista también, que es el impacto que ha tenido sobre el volumen de importaciones y exportaciones de la región a través del puerto de Valencia, que, como señalaba el Banco de España, se ha traducido claramente en un gap brutal en el déficit comercial si lo tuviéramos que residenciar en esa zona, y eso lo que te refleja es un desplome de la actividad y obviamente un aumento de las importaciones. Dicho eso, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? Pues nos encontramos en una situación, lo que se llamaba tradicionalmente una catástrofe natural, y una catástrofe natural con una potencia destructiva extraordinaria. Desde ese punto de vista, las medidas que se han aplicado son las medidas típicas y convencionales, que es obviamente dar subvenciones, introducir todo tipo de elementos de crédito, tal, pero yo creo que hay que ser terriblemente prudentes, por dos razones fundamentales. Una, porque tengo muchas dudas a la vista de la experiencia de las administraciones públicas españolas sobre la eficacia de la traslación de las hipotéticas ayudas directas a los afectados. Y tenemos experiencias muy claras, por ejemplo, con los fondos Next Generation a mayor escala, con todos los fondos que hemos recibido en la Unión Europea en estos años, en las que obviamente de las cantidades afectadas a un determinado fin han llegado a los destinatarios reales un porcentaje muy bajo. Luego, tengo muchas dudas sobre la eficiencia. En segundo lugar, probablemente sería mucho más efectivo, aparte de las ayudas puntuales que se hagan, crear una zona franca amplia en las zonas afectadas. Es decir, durante X años, las empresas que se instalen en esos territorios no pagarán impuestos. Tendrán una legislación social absolutamente flexible. Se verán acompañadas esas zonas por una liberación de suelo espectacular para que permita en zonas más estables tanto reubicar a la gente como reconstruir el entramado físico y la infraestructura. Y ese periodo largo de
en el que creas una zona de libertad económica en el sentido más puro de la palabra, yo creo que es mucho más eficaz o sería más eficaz que las ayudas puntuales. Lorenzo, entiendo que aquí necesitamos más tiempo. Las empresas lo que hablan es que en este caso necesitarán, calculan de media 4 meses para iniciar la actividad. De momento tienen moratorias hasta enero de 2025. Es insuficiente, es absolutamente insuficiente. El destrozo ha sido de tal naturaleza y no solo es el deterioro físico que se ha producido, sino el deterioro de toda la infraestructura que rodea la actividad económica. Dedicar a este asunto unos meses es absurdo. Y luego medidas como los ERTES. ¿Qué vas a probar de ERTES si no sabes y no tienes la más remota idea de cuál va a ser tu capacidad de generar empleo en X tiempo? Porque no sabes, uno, si vas a estar en condiciones de reactivar la oferta, dos, va a funcionar la... Es ridículo lo de los ERTES. ¿Cómo vas a asumir créditos, aunque sean blancos de ICO y con moratorias y tal, cuando no sabes cómo va a ser la evolución de tu negocio? No tienes ninguna expectativa posible de saber cuáles van a ser los costes potenciales de lo que haces ante la evolución imprevista e incierta de tu actividad económica. Entonces yo aconsejaría ser terriblemente prudentes a las empresas y a los autónomos a la hora de emprender ese tipo de actividades. Y, curiosamente, en este paquete de medidas que anuncia el Gobierno, resulta francamente sorprendente que no se diga nada acerca de los factores estructurales que han hecho posible la catástrofe, que son todas las infraestructuras que no ha acometido el Gobierno y en concreto el Ministerio que hasta ayer lideraba nuestra gloriosa comisaria, que entre otras cosas fueron la causa fundamental del desbordamiento por no haber hecho las obras en el barranco del Pollo. O haber derogado, que eso es una cosa que debía haber hecho el señor Monzón, la ley que introdujo Chimo Puig, el anterior presidente, que impidió la desviación del curso hacia el nuevo curso del Turia, que hubieran obviamente evitado unas inundaciones de esta naturaleza. Luego, las medidas puntuales, prudencia en la petición. Segundo, ausencia absoluta de medidas estructurales de infraestructura que prevengan la posibilidad que se reproduzca un fenómeno de esta naturaleza. Con lo cual estamos en lo de siempre. Es un caramelo brillante y un titular a la opinión pública en el que lanzas, voy a dar miles de millones para solucionar el problema. Aquí la cuestión es para tratar de agilizar todo ese proceso, porque es muy difícil cuantificar, no se cuantifica en una oficina los daños que tiene un empresario, un autónomo, para poder facilitar esas ayudas. Aquí se ha hecho un aspecto que me gustaría tu valoración. En este caso, las ayudas van más en función deberían de ir en función de los daños y no tanto del tamaño, del volumen de facturación de las empresas. Por supuesto que sí. Es elemental. Es decir, una empresa pequeñita o una microempresa, que son las mayorías que operan en la zona, no se enfrentan a un daño, sino probablemente se han enfrentado a su desaparición. Con lo cual, en términos cualitativos, el medir las ayudas por la facturación hace una distorsión absoluta de lo que es el mapa real del tejido empresarial de la zona. Eso en sí mismo es un error conceptual básico, porque como comentábamos, la estructura y el tejido empresarial de la región, entre comillas, grandes empresas, que son las que, entre comillas, recibirían más ayudas, son una parte insignificante en términos relativos del mapa empresarial. Con lo cual, en efecto, te puedes encontrar con una resurrección de X empresas de tamaño mediano grande, que sean, por ejemplo, un 3% de la destrucción total generada en el parque empresarial. No has resuelto absolutamente nada. Muy brevemente, Lorenzo, ¿va a ser o lo es ya la catástrofe natural más cara de la historia? Va a ser la catástrofe natural más cara de la historia de España y es equiparable en términos relativos a la que se produjo en el desbordamiento del Elba en Alemania hace unos años. Es decir, pero tal como está evolucionando el mundo, no es descartable que estos acontecimientos puedan volver a repetirse. Y entonces la clave es intentar paliar a priori efectos como este tipo. Y aquí veo de una responsabilidad absoluta por parte del Gobierno central, que ha
despreciado sus obligaciones para evitar ese tipo de cosas. Y eso hay que recordarlo. Es decir, es muy fácil a posteriori quedar estupendamente, entre comillas, dando dinero a la gente, dentro de las deficiencias que estamos hablando del paquete de ayudas. Ahora bien, lo que hay que preguntar es que eso no se hubiera producido o el daño hubiera sido muy inferior si el Gobierno hubiera cumplido con sus obligaciones en vez de jugar a que algunos pajaritos y algunos motivos ecológicos disuadían el hacer obras que han puesto y han costado la vida a más de 200 personas. Prevenir es más barato. Lorenzo Bernardo de Quirós, economista, muchas gracias. A vosotros.